Hola a todos, soy Vicente Rubio, especializado en soluciones Microsoft Project y Visio. En este vídeo voy a mostrar las novedades que nos aporta la versión 2013 de Microsoft Project. Al abrir Microsoft Project 2013 nos encontramos una de las primeras novedades, y es que podemos conectar con cualquiera de nuestras cuentas de usuario. Si os fijáis, aquí tengo una primera cuenta, que es la cuenta de Microsoft, pero yo podría cambiar a una cuenta particular de mi empresa para poder luego guardar información de un proyecto, por ejemplo en SkyDrive, y seleccionar otra que tengo en Office 365. También visualizamos una serie de plantillas que al estar conectados en online las tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, vamos a abrir una que son los primeros pasos. Esta es una plantilla especial que me va indicando qué pasos necesito seguir para hacer una buena planificación. Si nos fijamos, nos podemos ir aquí a la bienvenida y cuando hacemos un clic en el botón inicio irá pasando por diferentes pantallas. Seguimos estando en Project. La diferencia es que en esta versión 2013 otra de las buenas novedades es que podemos tener este tipo de informes, donde podemos indicar, por ejemplo, cómo programar el trabajo, cómo crear una escala de tiempo. Ya sabemos que esto fue una novedad de la versión 2010. Cómo notificar el progreso. Esto es una novedad de la versión 2013 y es los informes que os estaba contando. Ya veremos que estos informes existen ya predeterminados, pero de una manera muy sencilla podemos modificarlos o crear nuestros propios informes y aprovecharlos en todos nuestros proyectos, siempre dentro del cliente de Project Professional 2013. Como he comentado anteriormente, otra de las buenas novedades es la colaboración con el equipo. Vamos a poder en tiempo real conectar con alguien que esté en link dentro de mi empresa y compartir un proyecto. Vamos a poder guardar nuestro proyecto en SkyDrive para que otros usuarios lo puedan seleccionar y abrirlo en sus equipos. O también podemos llevarnos ese proyecto a Office 365. Sabemos que hay una versión que va a ser Project Online y esta versión me va a permitir trabajar en la nube con mis proyectos. Vamos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo, en base a la plantilla de preparación de un informe anual. Cuando abrimos la plantilla se nos mostrará la escala de tiempo y la planificación. Si nos fijamos, la interfaz de la versión 2013 es muy similar a la versión 2010. Quien no conozca las novedades de la versión 2010 con respecto a versiones anteriores, lo puede visualizar en nuestro canal. Vamos a ocultar la escala de tiempo para poder visualizar todo el diagrama en pantalla. Y una de las novedades que nos incorpora esta versión 2013 es que dentro de formato tenemos una opción de las rutas de acceso a la tarea. Seleccionamos una tarea y de una manera sencilla podemos resaltar cuáles son sus predecesoras. También podemos resaltar cuáles son sus sucesoras. Pero la gran novedad que incorpora esta versión 2013, aparte de la colaboración, son los informes. Si nos vamos a Proyecto, Informes, recordamos que en la versión 2007 se incorporaron los informes visuales para podernos llevar información desde Project a Visio en diagramas dinámicos o desde Project a Excel en tablas dinámicas. Pero en esta nueva versión tenemos estos informes gráficos que de una manera muy sencilla los podemos editar o podemos crearlos. Por ejemplo, tenemos un informe sobre la evolución del proyecto, con estas gráficas que me dicen cómo va la evolución del trabajo y la evolución de la tarea. Se han incorporado unos nuevos campos del acumulado del trabajo y del acumulado de la tarea, para saber a una fecha determinada cómo va ese trabajo o esa tarea.
También disponemos de otro tipo de informes, que son los informes que me dan la información general del proyecto, del trabajo o de los costos. Si voy a la información general del proyecto, veo este informe y en este caso, si os fijáis, no me cabe el título en pantalla, porque dependiendo de la resolución que yo tenga, se adaptará el informe de una manera o de otra. Pero de una manera muy sencilla, yo podría seleccionar este informe, suprimo la parte del título y yo cambiaría la información del proyecto. ¿Vale? O podría poner aquí, por ejemplo, datos del proyecto. Estos componentes que tenemos en el informe los podría también editar. Yo podría seleccionar el porcentaje completado y si os fijáis, aquí en la parte derecha podría elegir la variable que yo quisiera visualizar. Se podría filtrar, agrupar, cambiar el nivel de esquema o ordenar. También podemos ver informes que me muestren cómo va el trabajo, donde veré el tanto por ciento completado, las horas de trabajo restante, las horas reales y una gráfica por cada uno de los recursos que yo tengo en mi proyecto. Nos fijamos que son informes bastante más enriquecidos que los que teníamos hasta ahora. Otro tipo de informe podría ser cómo va de una manera general los costos. Pero si queremos mostrar más informes, veremos que se clasifican por los diferentes paneles que hemos comentado anteriormente. Aquí tenemos el de los costos. En este ejemplo los costos están a 0 porque he seleccionado una plantilla y esa plantilla no tiene costos. Podría estar viendo yo informes de recursos con la asignación o sobreasignación de los recursos, la visión general de los recursos, por ejemplo. Vemos también que tenemos aquí otra de las gráficas. En cualquier momento podemos adaptar, como he comentado anteriormente, mi informe para que me quepa bien el título. Podemos también visualizar otro tipo de informes, que son esos informes relacionados con los costos, para sacar el flujo de caja, la información general de los costos, información del valor acumulado o valor ganado, sobre costos, visión general de costos de recursos, por ejemplo. Aquí nos mostraré los informes que están en curso y aquí los informes que hemos comentado al principio para que me ayude de cómo puedo trabajar en el seguimiento de mi proyecto. Y si yo quiero crear nuevos informes, me podría ir a Nuevo, por ejemplo, uno de tipo tabla, pondría un nombre al informe y aquí me saldría un resumen en la tabla de ese proyecto, donde yo podría, por ejemplo, añadir más información. A lo mejor me interesa que me saque la fecha en la que se ha creado el proyecto. Me puede interesar crear un gráfico, donde puedo tener aquí diferentes tipos de gráficos. Ya estaréis acostumbrados a ver este tipo de gráficos, porque esto es la herramienta WebArt que ya estaba incorporada en Word, en Excel y en otras herramientas de Office, pero que ahora se ha incorporado también en Project. Puedo hacer cualquiera de estos gráficos y es tan sencillo como seleccionar el gráfico. Si os fijáis, ya me sale la información sobre el trabajo real y trabajo restante, y como he comentado anteriormente, yo podría seleccionar aquí simplemente la variable que yo quisiera mostrar, filtro, cómo agruparla y cómo ordenarla. Luego la selecciono, me voy a la parte donde quiero situarla en pantalla y le aplicaría el estilo que yo quisiera a ese gráfico. Pues de esta manera tan sencilla podemos generar esos nuevos informes que la verdad que le dan una potencia bastante grande a esta herramienta cliente. Que una de las pegas que nos pasaba con Project es que teníamos mucha información en los diagramas de Gantt, en las hojas de recursos, información de tareas, podíamos crear esos indicadores, pero cuando queríamos pasar esa información para llevárnosla afuera o mostrársela a alguien, nos teníamos que buscar la vida llevando la información directamente a Excel u otras herramientas y ahora mismo lo podemos hacer desde la misma herramienta.
Y para terminar con esta introducción de novedades, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al diagrama de Gantt y yo quiero que mi proyecto compartirle con otras personas. Para ello puedo hacer lo siguiente. Dentro de archivo puedo guardar como. Lo podría sincronizar con SharePoint. Sabemos que esa ya es una de las opciones que ya apareció en la versión 2010 para sincronizar tareas de un proyecto con SharePoint y los miembros del equipo de SharePoint puedan estar dando avance y automáticamente se sincronice en Project. Lo tenemos reflejado también en vídeos que ya he grabados. Y en este caso podemos guardar ese proyecto en SkyDrive porque a mí me interesa compartirlo. Voy a seleccionarlo. Ponemos un nombre para el archivo y simplemente damos a guardar. Y cuando pasamos a nuestro SkyDrive veremos que el documento está ahí compartido. Pues estas son todas las novedades que os quería presentar sobre esta nueva versión de Microsoft Project 2013. Si quieres estar informado de todo lo que pasa alrededor de Microsoft Project, te invito a que te suscribas a nuestra comunidad en español Todo sobre Microsoft Project. La encontrarás en las redes sociales, en el blog de TechNet, en el grupo de LinkedIn, en el grupo de Facebook y en el canal de YouTube donde estamos grabando estos vídeos. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Hasta luego.